Es muy común, y bueno, no es la primera vez tampoco que me escucháis decirlo, que cuando hablamos con gente por la calle, con vecinos, más gente, familiares, que digan de sí mismos que son buenas personas. Hasta es una expresión que los creyentes puedan usar, que bueno, de manera errónea, diciendo, bueno, qué buena gente. Pero la pregunta es, ¿según qué criterio? Porque cuando vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 3, versículos 10 al 12, no leyendo todo de estos versículos, la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Nos dice, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿según qué criterio uno dice que es bueno? Y luego uno dice, bueno, si Dios dice que no somos buenos, ¿por qué? Porque Dios es perfectamente santo, tiene una ley perfectamente santa y la hemos quebrantado en muchas maneras. Por ejemplo, en Colosenses 3, 5 al 9, no leyendo todo, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La fornicación es todo pecado sexual. Estamos hablando de un término general para el pecado sexual, entonces la sexualidad fuera de un matrimonio, un hombre o una mujer, la impureza, la suciedad del pecado sexual, las pasiones o los malos deseos, hablando de que eso viene de deseos pecaminosos. La sociedad está llena de esto, ¿no? Completamente llena, no obstante, se dicen buenos. Entonces, llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Es por eso que la gente dice que es buena, porque no toma en cuenta al Dios que los creó y a su ley, sino que han creado un estándar propio. Avaricia. Y luego en el 8, 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. La sociedad también está llena de esto, de mentira, de la blasfemia contra Dios o insultos contra otros, enojo e ira. No obstante, lleno de esto se llaman buenos, cuando Dios dice somos malos porque somos pecadores. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, hemos pecado así en muchas maneras y muchas veces también. Somos pecadores. Y bueno, yendo a otra lista de pecados, los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos ante mí, dice el Señor, no harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Pues la Iglesia Católica, que ha dominado tanto de España, está llena de imágenes ante las cuales se postran las personas. Y uno dice, bueno, se supone que es Iglesia del Señor, ¿y por qué entonces se postran ante imágenes fabricadas? Eso es pecado. No tomarás el nombre de Dios en vano. Desgraciadamente, he escuchado a muchos creyentes decir esto. ¡Ay, Dios mío! Eso es pecado. Eso es contra Dios. Tomar su nombre en vano es pecado. Guardarás el sábado y lo santificarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí está la bendición de largos días en la tierra. No matarás, cometerás adulterio, no hurtarás o robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo o su mujer. Bueno, los 10 mandamientos están todos reiterados después de Cristo haber cumplido la ley, salvo el sábado. Y cuando miramos esto, en la sociedad a lo mejor lo que únicamente sería que está mal es matar. Es que yo no soy malo, hombre, no he matado a nadie. O no he violado, que son cosas groseras, horrorosas, pero han pecado en muchísimas maneras y por lo tanto somos merecedores del infierno. Y estamos entonces queriendo reajustar nuestro criterio de lo que es bueno y malo y reajustarlo según lo que dice la palabra de Dios. Somos pecadores, necesitamos entonces una solución a esta condición de
pecador que tenemos ante un Dios santo. Y entonces en esta mañana estamos viendo una provisión completa para este problema del pecado. ¿Qué proveyó Cristo plenamente para el pecador? Acabamos de ver que lo necesitamos sí o sí. Somos pecadores, hemos pecado contra Dios y estamos continuando entonces en Colosenses en esta mañana, Colosenses 2, 11 al 15, pero justo antes de estos versículos vemos en el 2, 8, 9 y 10, que fue nuestra primera predicación en Colosenses, vemos que habían falsas enseñanzas en Colosenses. Y Pablo estaba contestando estas falsas enseñanzas en el 2.8, que decía: no dejaros engañar por filosofías huecas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Se les prometía, mediante algunas enseñanzas, que podían por obras o por duro trato del cuerpo llegar a saciar los apetitos, los impulsos carnales o domarlos. Y Pablo está diciendo, en eso no está la solución. No es guardando ley, tratándote duramente mediante algunos ritos que puedes saciar, apaciguar tus impulsos carnales o perdonar tus pecados. También vemos en esas falsas enseñanzas de las cuales hemos hablado, que ellos, los falsos maestros, habían hablado de una revelación superior por ángeles, y como si ellos yendo a ángeles podrían quizás apaciguar poderes espirituales y ser benditos y así tener salvación. Pues no, por este camino tampoco. La única provisión espiritual que sacia, que llena, que trata con nuestro problema, que es el pecado, está en Cristo Jesús. Y entonces vemos esta provisión, esa plenitud detallada en los versículos 11 al 15. En el 9 y 10, justo antes, nos habla de esta provisión y luego lo detalla en 11 al 15, donde vamos a estar en esta mañana. Pero bueno, para un poco de contexto, veamos 9 y 10, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es completamente Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es cabeza, Cristo es jefe de la Iglesia. Si buscamos una solución a nuestra condición, se encuentra solamente en Cristo y completamente en Cristo. Entonces vamos a leer los versículos de nuestro pasaje en esta mañana, 2, 11 al 15, de manera alternada. Si podéis leer conmigo, Colosenses 2, 11 al 15. Dice así la palabra de Dios en Colosenses 2, 11: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El primer punto que vemos entonces en este pasaje es la circuncisión del pecado por Cristo. Esto es lo que Cristo proveyó para nosotros. Y bueno, dice la circuncisión, ¿a qué nos referimos? Quiero que notemos el lenguaje de en Cristo o con Cristo. Es sumamente importante porque es solamente unido a Cristo que uno tiene esta provisión, no por propia cuenta. Cuando miramos el versículo
11 dice, en él, en el versículo 12, sepultados con él, resucitados con él, versículo 13, os dio vida con él. Y también notemos el tiempo pasado, fuisteis sepultados, fuisteis resucitados, os dio vida, triunfó. Entonces, en la única obra de Cristo en la cruz, es algo que hizo y aplicó a nuestro favor, a la cuenta nuestra, cuando nos convertimos a Él. Los colosenses se habían convertido y Pablo les estaba recordando lo que ellos tenían en Cristo ante las falsas enseñanzas. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, es algo que ha comenzado, es algo que es y continuará hasta que esté con el Señor en el cielo. Es algo eterno. Por eso lo habla en tiempo pasado. Eso fue hecho. Comenzó ahí y continúa hasta el fin. La circuncisión no hecha a mano. ¿A qué se refiere ahí? Bueno, en el Antiguo Testamento estaba la circuncisión física, que era señal del pacto de Dios y el pueblo de Israel. Vemos, por ejemplo, en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, simbolizaba, era señal, ¿no? Símbolo de cortar el pecado y ser purificados. Ellos seguir a Dios, el pacto entre Dios y el hombre. Pero aquí dice no a mano, no es física la circuncisión. Se refiere a una circuncisión espiritual de corazón. Por ejemplo, en Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Y se refiere a la nueva vida, el lenguaje para haber nacido de nuevo, de eso está hablando. Pero el pasaje nos dice en el 2:11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué es esto? Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Bueno, esto se refiere a haber roto o cortado con la esclavitud del pecado. Antes de conocer a Cristo, uno es esclavo al pecado. Uno no puede hacer más que vivir en pecado porque es lo que hacemos como pecadores. El pecador peca. Y las listas de pecado que hemos visto pues, abundan en las personas porque son pecadoras. Somos pecadores y sin Cristo esclavos al pecado. Es la condición de la humanidad. Pero aquí el pasaje nos dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Está hablando de haber sido libertados del poder del pecado. Es lo de lo cual está hablando. En el 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. O sea, ya no somos esclavos al pecado cuando nos convertimos a Cristo, y de esto está hablando mediante el lenguaje de circuncisión. Se cortaron las cadenas de la esclavitud del pecado, tenemos libertad en Cristo de este pecado. Entonces, ese poder ya no está sobre nosotros. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O bueno, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, la pregunta es, bueno, si no hay poder del pecado, ¿por qué sigo luchando? Bueno, de hecho, pasado a una vida de pecado, esclavo al pecado, ahora a luchar contra ello, porque tengo vida espiritual y ahora lucho contra el pecado que sigue presente en mí. Y los teólogos tienen, bueno, algunos teólogos lo ponen así, ¿no? Poder, penalidad, esto se acabó. Vemos a continuación la penalidad del pecado fue pagada, sobre todo lo veremos en el versículo 14, pero su presencia sigue de este lado de la eternidad.
cuando vayamos a estar con Cristo, dejamos este cuerpo de muerte y ya no habrá pecado, no habrá presencia. Pero hemos cambiado de estatus de muertos en delitos y pecados a vida espiritual. Y ahora luchamos contra el pecado y vamos creciendo en Cristo. Y así nos lo dice, por ejemplo, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos esta batalla espiritual. Entonces, si el creyente dice, uff, es que estoy luchando, bueno, es seña de vida, es buena seña. Es problemático si no estás luchando, porque si no luchas es porque andas entonces en pecado, vives en pecado. Entonces, el lenguaje de poder aquí es importante, lo vemos mucho en esta porción. También cuando miramos un poco atrás en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hubo una transferencia ahí. Estaba bajo el dominio del pecado, muerto en delitos y pecado. Ahora soy libre y soy hijo de Dios en el reino de Cristo, en su reino espiritual. Y entonces, tal como hemos dicho, en Cristo solamente, Cristo habiendo quebrantado el poder del pecado, en Él solamente podemos realmente combatir contra los impulsos carnales y en Él solamente hay el perdón de pecado. Así que esto es el primer punto que vemos y luego a continuación sigue elaborando de la provisión que hay en Cristo, esa provisión para el pecador, esa plena provisión para el pecador, y esto es que tenemos la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces los versículos 12 y 13 nos hablan de esta vida nueva. Antes de Cristo, la condición nuestra es muerto en delito y pecado, pero en Cristo, en base a su muerte y a su resurrección, nosotros hemos muerto al pecado y resucitados en vida nueva con Él. Y cuando habla de esto con lenguaje de bautismo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Y esto mediante la fe en el poder de Dios. Notamos otra vez el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces Cristo cuando murió pagó nuestra deuda de pecado. Cuando resucitó, venció el pecado y la muerte oficialmente. Y el bautismo aquí podría ser que está mencionado por su cercanía a la conversión. Uno se bautiza, uno cree, uno se arrepiente, se convierte y luego se bautiza. Pero creo más bien que está haciendo el pasaje referencia al bautismo del Espíritu Santo. Entonces está el bautismo del Espíritu Santo y luego pasamos por las aguas bautismales que hacen reflexión, representan lo que ocurrió en la conversión. Creo que está hablando del bautismo del Espíritu Santo, como nos dice en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, en Colosenses hemos hablado de en Él, ¿no? La circuncisión de Cristo, estamos en Él, tenemos la vida que Él nos dio en Él, sepultados con Él, resucitados con Él, y el Espíritu nos dio vida nueva, nos puso en el cuerpo de Cristo cuando nos convertimos. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, en convertirnos, en creer y en arrepentirnos. Y como el pasaje aquí dice, mediante la fe en el poder de Dios, entiendo que está hablando del momento de la conversión. Luego el bautismo por aguas representa lo que ocurrió en la conversión sucesivamente. Entonces, así entiendo el pasaje aquí. Y en el versículo 13, pues recalca lo que se ha dicho en el 11 y 12, ¿no? Está
la esclavitud al pecado que fue cortada, que ya no estamos bajo el poder del pecado. Habla de la muerte y la resurrección y recalca entonces en el 13 diciendo: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nos subraya nuestra condición desesperada. Por mi propia cuenta no puedo hacer nada, no voy a ser aceptado ante Dios. Estamos muertos en delitos, en pecados, en incircuncisión espiritual. Necesitamos la gracia de Cristo, necesitamos ser unidos a Cristo. Es mediante la provisión de Cristo, mediante la fe en Él, que tenemos vida nueva. No hay otra manera. Estamos bajo el dominio del pecado. Esta porción enfatiza mucho la gracia de nuestro Señor en la salvación. Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida nueva y es por la fe. Ese es el medio de la gracia de Dios, que creamos que lo que Cristo hizo es suficiente, que solamente hay esperanza en Cristo, no Cristo más obras, no Cristo más los brujos, aunque quizás en la cultura aquí hoy no es tan común como en otras, pero sí que lo hay también. Cristo más nada. En Cristo más nada está la salvación. Y en Cristo solamente está también el poder para seguir santificándonos y hacernos crecer en Él. No vayamos a otro lugar. No hay esperanza, no hay solución. Los profesionales del comportamiento del día de hoy no tienen la solución para la crianza de los hijos, tampoco para nuestra vida espiritual personal. En Cristo está todo lo necesario, la provisión completa para la condición del pecador. Y luego, a continuación, el pasaje nos habla de este perdón que tenemos por la cruz de Cristo. Elabora más acerca de esa plena provisión que está para el pecador en Cristo Jesús. Desde el perdón por la obra de Cristo en la cruz, al final del versículo 13 y en el versículo 14 vemos esta verdad. Os dio vida juntamente con Él, ¿cómo? Perdonándonos. Todos los pecados que tenemos en Cristo Jesús, cuando creemos en Él, el perdón de Cristo es aplicado a nosotros. Y tenemos una larga lista de pecados, todos nosotros, y esta lista de pecados, Cristo resolvió esa cuenta con su Padre en la cruz. ¿Y cómo nos dice esto? Lo podemos ver en el versículo 13. Es un lenguaje a lo mejor que nos pueda sonar un poco extraño. Dice en el versículo, el 14, el 13 al final: perdónanos todos los pecados. ¿Cómo? Bueno, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo es que Cristo nos perdonó? Anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros. El acta en esta cultura era un papel que uno firmaba, el deudor firmaba para a quien debía dinero. Y decía: yo, Santiago, debo dinero a fulano tal, no sé su nombre. Entonces, esta es la imagen que está siendo tomada aquí, anulando ese acta de nosotros teniendo una deuda contra Dios, no de dinero, sino más bien de pecado, una deuda de todos los pecados, todas las maneras que yo he quebrantado la ley de Dios. Acta de los decretos explicaban la razón por la cual uno debía. Yo debo, que bueno, no eran euros, yo debo 1.000 euros a tal porque le he comprado esto y le debo en un mes, o no sé. Entonces, esto es a lo cual se refiere, y los decretos aquí
son nuestras violaciones de la ley de Dios. Cómo hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces la imagen es que tenemos esta acta que fabricado un acta nuestra representando tus pecados, los míos. Eso quizás nos valga para 2 o 3 días, ¿no? Acta de nuestros pecados, lo que nosotros hemos cometido contra Dios. La imagen es que esto está ante la corte suprema del Dios creador de los cielos y la tierra. Y esto nos está acusando. Y entonces, también curioso aquí es que en la cruz del Calvario, si recordáis, se clavó algo en la cruz explicando algo acerca de Jesús. En Mateo 27, 37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces en la cruz se ponía un acta también detallando por qué estaba ahí, por qué uno había sido crucificado. Y el pasaje dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La imagen del pasaje es que Cristo, cuando murió, clavó todos tus pecados en la cruz, borró o canceló el acta que había contra ti, contra mí, y que esa es la única provisión para tus pecados. Eres pecador, soy pecador, y solamente en Cristo hay esta provisión, y esta provisión fue pagada completamente. Él perdonó todos nuestros pecados. Esa es la provisión de Cristo para con nosotros. Y Pablo está recordándoles, como hemos dicho a los colosenses, en tiempo de recibir otra enseñanza. Mira, hay salvación por ahí. O mira, lo último que he escuchado que es emocionante, estos días se habla del auge en la Iglesia Católica, los jóvenes que están asistiendo más. Si no es la salvación solamente y completamente en Cristo, no es nada. Porque eres pecador y no por ningún rito ni nada vas a comprar tu salvación ante Dios. Es por la fe, por lo que Cristo hizo para ti. Y en último lugar, veamos otra vez enfatizado el lenguaje de poder, ¿no? Ese lenguaje de poder. En último lugar, Cristo triunfó sobre todo poder. En el 2.16, versículo al cual hemos hecho referencia varias veces, 2.18, perdón, esto de revelaciones angelicales, Pablo diciéndole: no os dejéis llevar por esto. Estaban elevando revelaciones, experiencias angelicales, diciendo que eso era superior a Cristo. Pablo les está diciendo: es que Cristo está sobre todo poder, sobre Satanás, sobre todos sus ángeles, sobre cualquier sistema de religión formal o informal. Cristo está sobre todo. Y entonces Cristo triunfó sobre estos poderes. Y la imagen que nos da este pasaje, despojándolos, y los exhibió públicamente, un general romano lo que hacía era una procesión triunfal con los derrotados, despojados detrás de él en la calle. Estos hemos vencido. Los veis desarmados, avergonzados, sin poder, condenados. Hemos ganado sobre ellos. Y esto es la imagen que nos da este versículo. Cristo ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo poder angelical, sobre todo poder en esta tierra. Él ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo, cuando murió, fue, según 1 Pedro, mi entendimiento, 3:18 al 19, la primera parte, y proclamó victoria sobre los espíritus encarcelados, resucitó, y él se evidenció a tantos, cientos de personas. Él se hubiese podido haber
resucitado y subido al cielo inmediatamente, pero no, se dejó ver, se vio su victoria, se reconoció, Cristo ha triunfado y esta es la provisión que tenemos en Él. Ha triunfado sobre la muerte, sobre el pecado y por lo tanto tenemos salvación en Él. Y bueno, si no has conocido de Cristo o si has conocido, bueno, sabiendo quién Él es, pero no te has arrepentido de tus pecados, no esperes. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, porque si no estás en Cristo, esto está sobre ti. Vas a pagar la deuda de todos tus pecados, condenado durante la eternidad en el infierno. Entonces, no esperes y deje que Cristo aplique esto a tu cuenta. La provisión de Cristo para tus pecados es toda suficiente. Este es el mensaje que nos da este pasaje. Esta es la idea principal. Tienes toda la plenitud espiritual provista, toda la plenitud, bueno, he cambiado. Tienes plena provisión para tus pecados en Cristo. Lo que hemos dicho, ¿no? Libre de la esclavitud de pecado, de muerto en delito de pecado a nueva vida, perdón de pecado en vez de ser condenados por tus pecados. Es que Cristo está sobre todo poder. Y si ya has creído en Cristo, pues sigue en Él. No hay otro régimen que pueda ayudarte. No hay otra solución. Como podemos ver en el 2:6 al 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados. Continúa en Cristo, aun cuando vienen los ataques, las tentaciones. En Cristo está la plena provisión para tus pecados, para los míos. Que Dios bendiga su palabra.